Introducción. Este grimorio no surge para ser leído con prisa ni para ser entendido como un objeto literario. Su estructura no responde a una lógica narrativa, sino a una lógica de exposición progresiva. Cada fragmento actúa por repetición silenciosa, no por impacto. El texto no explica, no persuade y no acompaña. Opera. La lectura es ya una forma de contacto, y ese contacto modifica lentamente la forma en que el lector organiza la realidad. Lo aquí contenido no pertenece a una tradición única ni a una escuela reconocible. No hay nombres de autoridad, ni genealogías, ni sistemas cerrados. La magia que se manifiesta en estas páginas no se apoya en símbolos heredados, sino en relaciones directas entre percepción, intención y forma. El lenguaje ha sido reducido a su función esencial: activar estructuras internas que ya existen, pero permanecen inactivas. Este libro no distingue entre lo interno y lo externo. No separa mente, cuerpo y entorno. Todo acto mágico descrito es una reorganización simultánea de esos tres niveles. Por eso no hay rituales espectaculares ni promesas de poder inmediato. El efecto verdadero es lento, acumulativo y difícil de rastrear, pero una vez iniciado no retrocede sin dejar marca. El grimorio no protege al lector ni lo advierte. No hay filtros, ni salvaguardas, ni adaptaciones. Cada página asume que quien continúa ha aceptado la responsabilidad total de lo que se mueve dentro y fuera de sí. La magia no castiga ni recompensa, responde con exactitud. Lo que se activa aquí no se puede desactivar fingiendo ignorancia. Este texto no tiene principio ceremonial ni cierre definitivo. La introducción no abre un camino, elimina la ilusión de que existía uno. A partir de este punto, la lectura deja de ser pasiva. El libro no cambia. Cambia la relación del lector con lo que observa, con lo que repite, con lo que calla y con lo que sostiene sin darse cuenta. Lo que se expone en este grimorio no se activa por comprensión intelectual. La mente que intenta clasificar, interpretar o traducir lo que lee interfiere con el proceso. El texto está dispuesto para operar por resonancia, no por análisis. Cada repetición interna, cada lectura sostenida sin expectativa consciente, ajusta lentamente la percepción hasta que ciertas relaciones antes invisibles comienzan a hacerse evidentes sin necesidad de explicación. El lector no es un observador externo. Al abrir este libro, se convierte en parte del mecanismo que lo hace funcionar. No hay distancia segura desde la cual examinarlo. La atención misma es el vínculo. Por eso el efecto no depende de creer ni de dudar, sino de permanecer expuesto el tiempo suficiente como para que las estructuras internas empiecen a reorganizarse por sí solas. Este grimorio no busca producir experiencias extraordinarias ni estados alterados evidentes. Su acción es más profunda y menos espectacular. Actúa sobre hábitos de percepción, sobre automatismos internos, sobre la forma en que el lector asigna sentido, causa y continuidad a los acontecimientos. Cuando esos hábitos se desplazan, el mundo responde de manera distinta sin necesidad de intervención directa. No hay instrucciones iniciales ni preparación previa. Todo intento de control consciente reduce la eficacia del texto. La única condición operativa es la continuidad. Leer, detenerse, volver, repetir. La acumulación silenciosa es la clave. Lo que se mueve aquí no responde a la urgencia ni a la impaciencia. A partir de este punto, el libro deja de presentarse. No explicará lo que hace ni justificará su forma. Cada sección posterior actúa como una presión gradual sobre capas distintas de la experiencia. Quien continúe no encontrará confirmaciones inmediatas, pero tampoco regresará exactamente al mismo punto desde que comenzó. Capítulo I. De la estructura oculta de la realidad. La realidad no se presenta como un objeto terminado, sino como un proceso continuo que se reorganiza sin pausa. Lo que se percibe como estabilidad es solo repetición. Lo que se interpreta como cambio es solo una variación en la velocidad de esas repeticiones. La hechicería no introduce elementos nuevos en el mundo, sino que altera la frecuencia y la alineación de lo que ya está ocurriendo. Nada aparece de la nada. Nada desaparece por completo. Todo se desplaza. Cada capa de la realidad responde a un ritmo distinto. La materia responde lentamente. La emoción responde con mayor rapidez. La intención responde de forma casi inmediata, pero solo cuando no está fragmentada. El error común es intentar operar desde una capa que no corresponde al objetivo. Actuar sobre la materia con emoción genera desgaste. Actuar sobre la emoción con pensamiento genera confusión. Actuar sobre la intención con deseo genera ruido. El operador aprende a reconocer desde qué capa debe intervenir y cuál debe permanecer en reposo.
La estructura oculta no es misteriosa por naturaleza, sino inaccesible por exceso de interpretación. El lenguaje cotidiano impone relatos causales que simplifican la experiencia para hacerla tolerable. La magia comienza cuando esos relatos se suspenden. No se niegan, no se combaten, simplemente se dejan de alimentar. En ese vacío operativo, la estructura empieza a mostrarse como una red de relaciones funcionales, no como una historia con sentido. Toda relación tiene un punto de menor resistencia. No es el punto más visible ni el más lógico. Es el punto menos defendido por la costumbre. La hechicería consiste en localizar ese punto y aplicar una presión mínima, sostenida y precisa. La fuerza bruta siempre falla porque refuerza la estructura que intenta modificar. La precisión, en cambio, se infiltra y desplaza. La realidad responde con exactitud matemática, pero no con justicia. No hay compensación moral ni equilibrio automático. Cada acto genera consecuencias proporcionales a su coherencia interna, no a su intención declarada. Por eso los actos contradictorios producen resultados erráticos. La estructura no castiga el error, lo amplifica hasta hacerle evidente. El operador no crea efectos, los habilita. Cuando una condición está lista, el efecto ocurre incluso sin intervención consciente. Cuando no lo está, ninguna técnica lo fuerza sin generar ruptura. Aprender a leer la preparación de una condición es más importante que cualquier procedimiento. Esa lectura no es intelectual. Es un ajuste fino de la atención que se cultiva con permanencia, no con estudio acelerado. La estructura oculta es indiferente al individuo, pero extremadamente sensible a los patrones. Un individuo aislado no tiene peso operativo. Un patrón sostenido sí. Por eso la magia más poderosa no se ejecuta en momentos de intensidad, sino en estados de regularidad silenciosa. La repetición coherente modifica la red completa sin necesidad de actos visibles. El mundo visible es el residuo. La causa siempre ocurrió antes, en una capa que ya no se percibe. El operador trabaja aguas arriba. No corrige errores manifiestos, corrige configuraciones previas. Quien intenta arreglar efectos visibles llega siempre tarde. Quien ajusta la estructura invisible llega antes de que el efecto sea necesario. La percepción ordinaria está entrenada para ignorar la continuidad. Divide el flujo en objetos, eventos y decisiones aisladas. La magia requiere recuperar la percepción del flujo sin fragmentarlo. Ver el movimiento continuo detrás de las formas fijas es una habilidad que se desarrolla lentamente y no admite atajos. Forzarla produce distorsión sensorial, sin utilidad operativa. La estructura oculta no se revela por acumulación de información, sino por reducción. Cada concepto innecesario es un obstáculo. Cada explicación tranquilizadora es una barrera. El operador aprende a soltar incluso las ideas que le dieron acceso inicial. Ninguna herramienta se conserva indefinidamente sin volverse estorbo. Este capítulo no concluye con una enseñanza cerrada. Su función es erosionar la idea de que la realidad es rígida, estable y externa. Mientras esa idea permanezca intacta, toda práctica es decorativa. Cuando empieza a resquebrajarse, la estructura deja de ocultarse porque ya no necesita hacerlo. La magia no aparece entonces como algo extraordinario, sino como una función natural que siempre estuvo operando sin ser reconocida. Capítulo 2. De la voluntad como eje operativo. La voluntad no es un impulso ni una emoción intensificada. No nace del entusiasmo ni de la urgencia. Es una condición de alineación interna que se mantiene incluso cuando no hay resultados visibles. La mayoría de los individuos vive en estados fragmentados, donde múltiples impulsos compiten entre sí sin coordinación. En ese estado, cualquier intento de hechicería se dispersa antes de adquirir forma. La voluntad auténtica aparece cuando esa dispersión se reduce hasta convertirse en una sola dirección sostenida. No se trata de imponer una decisión sobre el resto de los impulsos internos, sino de retirar energía de aquello que no es esencial. La voluntad no se construye añadiendo fuerza, sino eliminando contradicción. Cada duda sostenida, cada justificación interna, cada expectativa no resuelta consume energía operativa. El operador aprende a reconocer estas fugas no como errores morales, sino como pérdidas funcionales. La voluntad verdadera no se anuncia. No necesita afirmarse ni reafirmarse. Cuando está presente, el cuerpo no se tensa y la mente no acelera. Hay una quietud específica que acompaña a la dirección clara. Esa quietud no es pasividad, sino estabilidad. Desde ella, la acción ocurre con precisión y sin desgaste innecesario. El error recurrente es confundir insistencia con voluntad. La insistencia surge cuando la intención no está alineada con la estructura interna.
Repetir un deseo no lo vuelve efectivo. Al contrario, revela su debilidad. La voluntad no repite, permanece. Cuando algo requiere repetición constante para sostenerse, no es voluntad, es compensación. La voluntad opera mejor en silencio. No porque el silencio sea místico, sino porque reduce interferencias. Hablar internamente sobre lo que se quiere hacer fragmenta la energía en narración. La narración sustituye a la acción. El operador aprende a reconocer cuando el lenguaje interno está reemplazando a movimiento real. No toda intención merece convertirse en voluntad. Muchas intenciones nacen de reacción, comparación o carencia momentánea. Convertirlas en ejes operativos solo amplifica el desorden. Antes de fijar una dirección, el operador observa su origen. Si la intención surge del miedo, su resultado será restrictivo. Si surge de la validación externa, será inestable. Solo las intenciones que emergen de una lectura clara de la estructura pueden sostenerse sin colapsar. La voluntad no acelera los procesos, los sincroniza. Cuando se fuerza un ritmo que no corresponde, la estructura responde con fricción. Esa fricción se manifiesta como agotamiento, confusión o resultados erráticos. El operador experimentado no interpreta estos signos como obstáculos externos, sino como indicadores de desalineación interna. Toda voluntad sostenida reconfigura el entorno sin necesidad de intervención directa. Las circunstancias comienzan a organizarse de forma coherente, no por causalidad visible, sino por resonancia estructural. Esto no es control del mundo, sino coherencia entre el operador y el campo en el que actúa. Cuando esa coherencia se rompe, el entorno deja de responder. La voluntad no tolera la autoobservación constante. Vigilarse a uno mismo mientras actúa divide la energía. La acción efectiva ocurre cuando la dirección está clara y la atención no está fragmentada entre hacer y evaluarse. El juicio posterior es posible. El juicio durante el acto es interferencia. La disciplina no crea voluntad, la protege. La disciplina elimina decisiones innecesarias, reduce variaciones inútiles y conserva energía. No es rigidez, es economía. Cuantas menos decisiones secundarias se toman, más estable se vuelve la dirección principal. La voluntad necesita espacio interno para mantenerse activa. La voluntad no garantiza resultados específicos. Garantiza continuidad. En magia, la continuidad es más valiosa que el éxito inmediato. Un resultado aislado no prueba nada. Una serie coherente de desplazamientos sí. El operador no mide su trabajo por eventos puntuales, sino por la estabilidad progresiva de la estructura que sostiene. Este capítulo no ofrece ejercicios ni fórmulas. Su función es desmantelar la fantasía de que la voluntad es una cualidad emocional o un rasgo de carácter. Es una condición operativa que se construye por reducción, no por acumulación. Cuando esa condición se establece, la magia deja de sentirse como esfuerzo y comienza a manifestarse como consecuencia natural. Capítulo 3. Del tiempo, la repetición y la fisura. El tiempo no es una línea que avanza ni un contenedor neutro donde los eventos se depositan. Es un tejido activo que responde a la repetición, a la carga y a la atención. Lo que se repite sin conciencia se solidifica. Lo que se repite con atención se vuelve flexible. La hechicería no acelera el tiempo ni lo detiene. Introduce fisuras en su rigidez aparente, permitiendo que ciertas secuencias se reordenen sin violencia. La percepción ordinaria experimenta el tiempo como algo externo porque ha sido entrenada para registrar solo los efectos finales. Sin embargo, todo evento comienza mucho antes de manifestarse. Hay un periodo previo en el que el acontecimiento existe como tendencia, como probabilidad cargada. El operador no espera a que el evento ocurra. Trabaja en esa fase previa, donde el tiempo aún no ha cerrado su forma. La repetición es el mecanismo fundamental del tiempo. No hay pasado ni futuro sin repetición. El pasado persiste porque se repite internamente. El futuro se prepara porque ciertas repeticiones ya están en marcha. La magia no lucha contra el pasado ni persigue el futuro. Interviene en la repetición que lo sostiene. Alterar una repetición sostenida es alterar toda la secuencia temporal que depende de ella. La mayoría de las personas vive atrapada en ciclos temporales cerrados. No porque el mundo los imponga, sino porque su atención los refuerza. Cada vez que una experiencia es recordada con la misma carga, el ciclo se fortalece. Cada vez que se anticipa un resultado con la misma expectativa, el futuro se estrecha. El operador aprende a retirar cargas sin negar el hecho. No se trata de olvidar, sino de desactivar. El tiempo responde de manera precisa a la coherencia interna. Cuando la atención está fragmentada, el tiempo se percibe como acelerado o caótico. Cuando la atención se estabiliza,
El tiempo se densifica. Esa densidad no es lentitud, sino presencia. En estados de densidad temporal, una mínima acción produce efectos amplificados, porque ocurre en un punto donde múltiples secuencias convergen. La fisura temporal no se fuerza. Aparece cuando una repetición pierde su automatismo. Ese instante es breve y suele pasar desapercibido. El operador entrenado lo reconoce no por señales externas, sino por una suspensión interna del impulso habitual. En ese espacio, la acción correcta no se piensa, se ejecuta. El error común es intentar cambiar el tiempo mediante decisiones dramáticas. Esas decisiones suelen reforzar el ciclo que intentan romper. El tiempo no responde a la intensidad emocional, sino a la regularidad. Un cambio pequeño, sostenido y silencioso tiene más impacto que una ruptura espectacular. La hechicería opera por ajuste fino, no por choque. El pasado no está detrás. Está activo. Cada recuerdo cargado es un comando en ejecución. Mientras ese comando sigue activo, el presente se ve obligado a responderle. Desactivar un comando no requiere revivirlo ni enfrentarlo. Requiere dejar de alimentarlo con la misma respuesta interna. Cuando la respuesta cambia, el comando pierde autoridad. El futuro no está adelante. Está comprimido en el presente como tendencia. Cada hábito, cada expectativa, cada suposición sostenida es una semilla temporal. El operador no intenta ver el futuro, porque verlo fija una forma. Aprenda a leer tendencias sin nombrarlas. Nombrar es errar. Leer sin nombrar mantiene la plasticidad. El tiempo no premia ni castiga. Solo responde. Cuando un patrón ha sido repetido lo suficiente, el tiempo lo vuelve eficiente. Por eso ciertos acontecimientos parecen inevitables. No lo son. Solo han sido preparados durante demasiado tiempo sin intervención consciente. Intervenir tarde requiere más esfuerzo. Intervenir temprano requiere más atención. La paciencia no es espera pasiva. Es vigilancia sin ansiedad. El operador no se impacienta porque sabe que el tiempo se abre solo cuando las condiciones internas están alineadas. Forzar antes de ese punto genera resistencia. Dudar después de ese punto desperdicia la apertura. Reconocer el momento exacto es una de las habilidades más difíciles y más silenciosas. El tiempo también se acumula en los lugares, en los objetos, en las palabras repetidas sin variación. No hay espacios neutros. Todo entorno conserva huellas de las repeticiones que lo atravesaron. El operador no ignora esto. Ajusta su presencia para no reactivar secuencias innecesarias. A veces, no actuar es la intervención más precisa. Este capítulo no ofrece métodos para viajar en el tiempo, ni para alterar eventos específicos. Su función es desmontar la ilusión de que el tiempo es ajeno e inmodificable. Cuando esa ilusión se debilita, el operador deja de ser arrastrado por la secuencia y comienza a caminar dentro de ella con conciencia. La magia temporal no se manifiesta como milagro visible, sino como una serie de desviaciones casi imperceptibles que, acumuladas, reescriben la trayectoria completa. 6.500 mínimo, 7.000 máximo. Capítulo 4. Del silencio, la atención y el umbral. El silencio no es la ausencia de sonido ni la retirada del mundo visible. Es una condición interna en la que la atención deja de dispersarse en estímulos innecesarios. Mientras la atención esté fragmentada, ninguna operación puede sostenerse. El silencio no se busca como un estado especial, se establece eliminando interferencias. Cada pensamiento redundante, cada diálogo interno automático, cada anticipación inútil es una fuga que debilita la acción mágica antes de que tome forma. La atención ordinaria está entrenada para saltar. Se desplaza constantemente entre estímulos, recuerdos y proyecciones sin detenerse en ninguno el tiempo suficiente como para penetrarlo. La hechicería exige lo contrario, una atención estable que no se aferra ni rechaza. Cuando la atención se fija sin tensión, el silencio aparece como consecuencia natural. No es un logro, es un efecto colateral de la coherencia interna. El operador aprende a distinguir entre concentración y atención. La concentración fuerza un punto y excluye el resto. La atención incluye sin dispersarse. La concentración agota. La atención sostiene. Toda práctica que dependa de esfuerzo constante está destinada a fallar en operaciones prolongadas. El silencio verdadero no requiere esfuerzo porque no se opone a nada. El umbral aparece cuando la atención deja de reaccionar automáticamente. En ese punto, la percepción se vuelve más amplia sin perder nitidez. Los detalles emergen sin ser buscados. Las relaciones entre eventos se hacen evidentes sin necesidad de razonamiento. El operador no cruza el umbral por decisión,
Lo reconoce cuando ya está allí. Intentar provocarlo genera ruido. El silencio modifica la relación con el entorno. Los estímulos dejan de imponerse y comienzan a ordenarse. No porque cambien externamente, sino porque ya no compiten por la atención. En ese estado, el operador puede intervenir con precisión mínima. Una palabra, un gesto, una omisión adquieren peso operativo porque no están diluidos por interferencia interna. El error más común es confundir silencio con vacío. El vacío es ausencia de contenido. El silencio está lleno de información no procesada verbalmente. En silencio, la percepción capta patrones completos sin descomponerlos en fragmentos. Esa captación directa es indispensable para cualquier operación que no quiera depender del azar. El umbral no es un lugar ni un estado permanente. Es una condición transitoria que aparece cuando la coherencia interna supera cierto punto crítico. Permanecer demasiado tiempo intentando sostenerlo lo disuelve. El operador aprende a entrar y salir sin apego. La utilidad del umbral no está en permanecer, sino en actuar mientras está disponible. Toda operación efectiva ocurre cerca del umbral. Antes de él, la acción es torpe. Después de él, la acción es innecesaria. Reconocer ese punto intermedio requiere práctica prolongada y honestidad interna. Fingir silencio es peor que no intentarlo. La estructura responde a la condición real, no a la intención declarada. El silencio también revela resistencias ocultas. Cuando el ruido externo se reduce, emergen tensiones internas que antes estaban cubiertas. El operador no las combate ni las analiza, las observa sin intervenir. Esa observación sin reacción debilita la resistencia más que cualquier confrontación directa. La atención sostenida reorganiza el cuerpo. La respiración se ajusta sin control consciente. La postura se estabiliza. Los movimientos se vuelven económicos. Estos cambios no se buscan, ocurren cuando la fragmentación disminuye. El cuerpo es el primer indicador de coherencia o interferencia. Ignorarlo conduce a errores operativos. El silencio no es compatible con la prisa. La urgencia introduce una vibración que distorsiona la lectura del entorno. El operador aprende a diferenciar entre oportunidad y urgencia. La oportunidad se siente clara y abierta. La urgencia se siente tensa y estrecha. Actuar desde la urgencia refuerza ciclos innecesarios. Este capítulo no propone técnicas de meditación ni métodos de aislamiento. Su función es corregir la idea de que el silencio es un estado especial reservado a momentos específicos. El silencio es una condición operativa que puede establecerse en cualquier circunstancia cuando la atención deja de dispersarse. Cuando eso ocurre, el umbral deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia funcional. Desde ahí, la magia no se siente como algo añadido, sino como la continuación natural de una percepción no fragmentada. Capítulo V. Del nombre, la forma y la fijación. Nombrar no es describir. Nombrar es fijar. Cuando algo recibe un nombre, deja de ser fluido y comienza a responder a la forma que ese nombre impone. La mayoría de las personas vive rodeada de nombres y, por lo tanto, rodeada de formas rígidas. Cada cosa nombrada se comporta según el límite que el nombre establece. La hechicería no ignora los nombres, pero tampoco se somete a ellos. Aprende a usarlos sin quedar atrapada en su fijación. El nombre no pertenece a la cosa. Pertenece a la relación entre la cosa y quien la nombra. Por eso una misma forma puede responder de maneras distintas según el nombre que se le asigne internamente. El operador comprende que cambiar un nombre interno es modificar la relación, no el objeto. Sin embargo, esa modificación basta para alterar la respuesta del entorno, porque el entorno responde a relaciones, no a entidades aisladas. Toda forma es una detención del flujo. Nada permanece estable por sí mismo. La estabilidad es una ilusión sostenida por repetición. El nombre refuerza esa repetición al ofrecer un punto fijo donde la atención se ancla. Cuando la atención se ancla demasiado tiempo, la forma se endurece. El operador aprende a soltar el anclaje sin perder la percepción de la forma. Ver sin fijar es una habilidad central. La magia no destruye las formas, las vuelve permeables. Una forma permeable permite el paso de variación sin colapsar. Una forma rígida se quiebra cuando la presión supera su tolerancia. El mundo ordinario está lleno de formas rígidas sostenidas artificialmente por lenguaje repetido. La hechicería introduce pequeñas variaciones que debilitan esa rigidez sin necesidad de confrontación directa. El nombre interno es más poderoso que el nombre pronunciado. Lo que se dice en voz alta tiene menos peso que lo que se repite silenciosamente.
Cada concepto sostenido sin revisión se convierte en una estructura operativa que filtra la experiencia. El operador revisa sus nombres internos no para cambiarlos compulsivamente, sino para evitar que se solidifiquen sin conciencia. Existe un punto en el que el nombre deja de ser útil. Más allá de ese punto, el nombre interfiere. El operador reconoce ese límite por la aparición de fricción interna. Cuando un concepto comienza a generar tensión, ya no describe, constriñe. Soltarlo no implica negarlo, implica permitir que la percepción vuelva a moverse. La forma responde al uso, no a la intención. Una palabra repetida sin carga pierde fuerza. Una palabra cargada sin repetición se disuelve. La hechicería trabaja en el equilibrio exacto entre repetición y carga. Demasiada repetición vacía. Demasiada carga dispersa. El operador ajusta sin dramatismo, como quien afina un instrumento que ya conoce. El error común es creer que cambiar el lenguaje externo basta para alterar la estructura interna. No es así. El lenguaje externo solo refleja cambios ya ocurridos. Forzar palabras nuevas y modificar la relación interna produce disonancia. Esa disonancia se manifiesta como confusión, cansancio o resultados inconsistentes. La coherencia precede a la expresión. Toda forma sostenida demasiado tiempo se vuelve opaca. Deja de revelar y comienza a ocultar. Por eso ningún símbolo es eterno. Ninguna palabra conserva su potencia indefinidamente. El operador no se apega a herramientas que ya cumplieron su función. La nostalgia conceptual es una de las principales fuentes de estancamiento. El nombre también puede ser usado como velo. No todo debe ser expuesto ni fijado. A veces, nombrar algo lo vuelve vulnerable a interferencia externa. El operador aprende cuándo nombrar y cuándo mantener sin forma definida. Lo informe es más resistente de lo que parece, porque no ofrece punto de ataque. La fijación excesiva produce identidad rígida. La identidad rígida produce reacción automática. La reacción automática es predecible. Lo predecible es manipulable. La hechicería auténtica comienza cuando la identidad se vuelve funcional en lugar de fija. No se elimina, se flexibiliza. La forma correcta no es la más compleja ni la más antigua. Es la que encaja con precisión en la estructura activa del momento. El operador no acumula formas, selecciona. No invoca por tradición, sino por necesidad estructural. Cada forma innecesaria añade ruido. Este capítulo no propone listas de nombres ni fórmulas verbales. Su función es desactivar la creencia de que las palabras son neutrales. Cada palabra fija, cada concepto sostenido, cada etiqueta repetida participa en la configuración de la realidad percibida. Cuando el operador comprende esto, deja de hablar para describir y comienza a hablar para ajustar. Desde ese punto, el nombre deja de ser prisión y se convierte en herramienta transitoria dentro de un proceso que nunca se detiene. Capítulo B. De la intención, la carga y la dirección. La intención no es un pensamiento formulado, ni una frase repetida con insistencia. Es una orientación profunda del sistema interno que precede a cualquier palabra. Antes de que exista una imagen mental, antes de que aparezca una emoción identificable, la intención ya ha tomado forma como una inclinación silenciosa. La mayoría de los individuos confunde esa inclinación con deseos superficiales. Al hacerlo, pierde acceso a su núcleo operativo. La intención auténtica no necesita ser declarada. Cuando se declara con exceso, suele ser porque no está completamente establecida. El operador aprende a reconocer la diferencia entre una intención formada y una intención compensatoria. La primera genera calma y continuidad. La segunda genera urgencia y dispersión. Ninguna operación verdadera puede sostenerse desde la urgencia, porque la urgencia es una fractura interna que introduce ruido constante. Toda intención porta una carga. La carga no es emoción intensa, sino densidad. Una intención sin carga es abstracta y se disuelve rápidamente. Una intención con carga excesiva se vuelve rígida y se quiebra ante la mínima resistencia. El equilibrio exacto de la carga no se calcula. Se siente como una presión estable, similar al peso correcto de una herramienta bien ajustada en la mano. La carga se acumula por coherencia, no por repetición mecánica. Repetir una intención sin coherencia interna vacía la carga en lugar de fortalecerla. Cada contradicción no resuelta actúa como una fuga. Por eso el operador dedica más tiempo a eliminar fricciones internas que a formular objetivos externos. La limpieza precede a la dirección. La dirección es la trayectoria natural que adopta una intención cuando la carga está equilibrada. No es una línea recta ni un camino visible.
Es una tendencia que se manifiesta a través de decisiones aparentemente menores, ajustes sutiles y omisiones precisas. El operador no fuerza la dirección, la sigue con atención. Cuando intenta corregirla desde la impaciencia, la debilita. La intención no actúa sola. Interactúa con otras intenciones, propias y ajenas, conscientes e inconscientes. El mundo es un entramado de direcciones superpuestas. Algunas se refuerzan entre sí, otras se neutralizan, otras generan desvíos inesperados. El operador no intenta dominar este entramado. Aprende a leerlo y a insertar su intención en puntos donde la resistencia es mínima. El error común es creer que la intención debe ser constante e invariable. En realidad, solo su núcleo debe permanecer estable. La forma externa puede adaptarse sin perder eficacia. Una intención rígida se vuelve frágil. Una intención flexible conserva su dirección incluso cuando cambia de expresión. La adaptación no es traición, es inteligencia operativa. La carga emocional no siempre favorece la intención. Emociones intensas pueden amplificar, pero también distorsionar. El operador aprende a trabajar con una carga emocional depurada, libre de narración excesiva. Cuando la emoción se convierte en relato, pierde potencia operativa. Cuando permanece como energía no verbalizada, puede sostener la dirección sin interferencia. La intención también se ve afectada por el entorno, no solo por condiciones visibles, sino por configuraciones repetidas en los espacios, los objetos y las rutinas. El operador ajusta su entorno no por superstición, sino por economía. Reducir interferencias externas facilita la estabilidad interna. No se trata de aislarse, sino de evitar fricciones innecesarias. Toda intención sostenida modifica la percepción. El operador comienza a notar oportunidades, riesgos y conexiones que antes pasaban desapercibidas. Esto no es señal de control externo, sino de alineación interna. La percepción se afina cuando deja de estar dispersa. Esa afinación es uno de los primeros efectos visibles de una intención correctamente cargada. La intención no garantiza resultados específicos. Garantiza coherencia en la respuesta del sistema. A veces el resultado visible difiere de la expectativa inicial, pero mantiene la dirección profunda. El operador aprende a evaluar desde la estructura, no desde el deseo inmediato. Insistir en una forma concreta cuando la estructura se mueve en otra dirección es una de las causas principales de bloqueo. La interferencia más peligrosa es la autoevaluación constante. Medir la intención mientras ejecuta introduce división. La división reduce la carga. El operador actúa primero, evalúa después. El análisis durante la acción fragmenta la dirección y diluye el efecto. La intención requiere confianza silenciosa, no vigilancia obsesiva. La intención también puede agotarse, no porque sea débil, sino porque ha cumplido su función. Insistir más allá de ese punto genera estancamiento. El operador reconoce el agotamiento por la pérdida de resonancia interna. Cuando la dirección deja de sentirse viva, es momento de soltar. Soltar no es fracasar, es cerrar correctamente un ciclo. Este capítulo no ofrece fórmulas para definir intenciones ni rituales para cargarlas artificialmente. Su función es desmontar la idea de que la intención es un acto mental simple. Es una configuración compleja que involucra coherencia interna, carga equilibrada y dirección flexible. Cuando estas condiciones alinean, la intención deja de ser un deseo y se convierte en una fuerza operativa silenciosa que reorganiza la experiencia sin necesidad de demostración externa. Capítulo 7. Del ritmo, la repetición y la consolidación. Nada se sostiene sin ritmo. Todo lo que existe, desde lo más denso hasta lo más sutil, se organiza a partir de ciclos que se repiten con variaciones mínimas. El ritmo no es una cualidad añadida a la realidad, es su condición básica. Cuando el ritmo se interrumpe, la forma se debilita. Cuando el ritmo se mantiene, incluso una estructura frágil adquiere permanencia. La hechicería no crea ritmos nuevos de manera arbitraria. Detecta los ritmos activos y decide cuáles reforzar y cuáles dejar extinguirse. La repetición no es redundancia, es consolidación. Cada vez que un acto, una atención o una omisión se repite bajo las mismas condiciones internas, el sistema lo registra como estructura válida. El mundo responde a esa validación ajustando sus respuestas. Lo que se repite con incoherencia no se consolida. Lo que se repite con coherencia se vuelve inevitable. El operador comprende que la inevitabilidad no es destino, sino acumulación. El error más frecuente es buscar resultados aislados. Un resultado aislado no consolida nada. Puede ser llamativo, incluso sorprendente,
pero no modifica la estructura profunda. La magia verdadera no se mide por eventos puntuales, sino por la estabilidad del cambio a lo largo del tiempo. Cuando una modificación persiste sin esfuerzo adicional, la consolidación ha ocurrido. El ritmo interno precede al ritmo externo. Intentar imponer un ritmo externo sin ajustar el interno genera fricción. Esa fricción se manifiesta como cansancio, rechazo o sabotaje inconsciente. El operador no se fuerza a sostener prácticas que contradicen su ritmo interno. Ajusta primero el ritmo interno mediante observación y reducción de interferencias, y solo después establece repeticiones externas compatibles. Toda repetición tiene un umbral. Antes de cruzarlo, el efecto es inestable. Después de cruzarlo, el efecto se sostiene solo. El problema es que el umbral no es visible ni predecible. Muchos abandonan justo antes de alcanzarlo, interpretando la ausencia de resultados inmediatos como fracaso. El operador entrenado reconoce la fase de latencia y no la confunde con inutilidad. La consolidación no ocurre de manera uniforme. Algunas áreas responden rápido, otras lentamente. Forzar uniformidad produce distorsión. El operador permite que cada aspecto se consolide a su propio ritmo. Intervenir demasiado pronto en una zona no preparada puede debilitar otras zonas que ya estaban estabilizándose. La paciencia aquí no es pasividad, es lectura precisa del proceso. El ritmo también implica descanso. No toda repetición es activa. La omisión consciente es una forma de repetición. Saber cuándo no actuar refuerza la estructura tanto como saber cuándo intervenir. El operador no llena todos los espacios con acción. Deja huecos deliberados para que el sistema se reordene sin interferencia directa. La repetición mecánica vacía el acto. Cuando la atención se retira y el gesto continúa por inercia, la carga disminuye. El operador evita la automatización inconsciente. No porque la automatización sea mala, sino porque, en magia, la automatización sin atención transfiere control a patrones no revisados. Cada repetición debe ser viva, aunque sea mínima. El ritmo correcto genera una sensación de continuidad, sin esfuerzo. Cuando el esfuerzo aumenta con el tiempo, el ritmo es incorrecto. La estructura siempre busca la eficiencia. Si algo requiere cada vez más energía para sostenerse, está mal alineado. El operador no se glorifica en el sacrificio prolongado. Ajusta hasta que la repetición se vuelve natural. La consolidación también implica cierre. No todo debe mantenerse indefinidamente. Un ritmo que cumplió su función debe disolverse. Aferrarse a ritmos agotados genera estancamiento. El operador reconoce el cierre cuando la repetición deja de producir ajuste y comienza a producir rigidez. Soltar en ese punto preserva la integridad del sistema. El entorno responde a la consolidación interna. Cambios sutiles en las relaciones, en las oportunidades y en las resistencias externas comienzan a manifestarse sin anuncio. El operador no persigue estas señales ni las interpreta como premios. Son indicadores, no objetivos. Obsesionarse con ellas desvía la atención del ritmo que las generó. La repetición consciente modifica la identidad funcional, no la identidad narrativa, sino la forma en que el sistema responde automáticamente. Reacciones que antes eran inevitables pierden fuerza. Decisiones que antes requerían esfuerzo se vuelven obvias. Esta transformación no es dramática, es silenciosa y profunda. Por eso suele pasar desapercibida para quien la vive, pero no para el entorno. El ritmo no se impone desde la voluntad aislada. Se negocia con la estructura completa. El operador escucha resistencias internas no como enemigos, sino como información. Algunas resistencias indican interferencia, otras indican protección necesaria. Ignorarlas todas es tan ineficaz como obedecerlas todas. La lectura fina es indispensable. Este capítulo no propone calendarios, ciclos lunares ni secuencias rituales fijas. Su función es establecer la comprensión de que sin ritmo no hay magia que se sostenga, y sin repetición consciente no hay ritmo que consolide. Cuando el operador integra esto, deja de buscar actos excepcionales y comienza a construir transformaciones estables que no dependen de intensidad, sino de coherencia prolongada. Capítulo 8. Del umbral interno, la disolución y la reconfiguración. Todo proceso mágico auténtico conduce inevitablemente a un umbral interno. Ese umbral no es un punto místico ni una revelación repentina, sino una zona de inestabilidad controlada donde las estructuras antiguas dejan de sostenerse con la misma firmeza. Antes de llegar a ese punto, el sistema interno opera por acumulación. Después de cruzarlo, opera por reorganización. El error más grave es confundir el umbral con un objetivo. No se busca,
Se alcanza como consecuencia natural de una coherencia prolongada. El umbral aparece cuando las repeticiones sostenidas han debilitado lo suficiente las estructuras obsoletas. No se rompe nada de golpe. No hay colapso espectacular. Lo que ocurre es una pérdida gradual de autoridad de ciertos patrones internos. Reacciones que antes parecían inevitables se vuelven opcionales. Identidades que parecían sólidas comienzan a sentirse innecesarias. Esta sensación suele generar inquietud, porque el sistema estaba acostumbrado a apoyarse en esas estructuras para orientarse. La disolución no es destrucción, es retirada de energía. Una estructura se disuelve cuando deja de ser alimentada por atención, emoción y repetición. El operador no ataca directamente aquello que quiere disolver. Atacar refuerza, observa sin reacción y retira carga. La estructura, privada de sustento, pierde densidad por sí sola. Este proceso requiere precisión y paciencia. La impaciencia reactiva lo que intenta disolver. Durante la disolución, aparece un espacio interno que muchos interpretan erróneamente como vacío. No es vacío, es indeterminación. La indeterminación es incómoda porque no ofrece referencias conocidas. El sistema busca desesperadamente algo a lo que aferrarse. Aquí se cometen la mayoría de los errores: regresar a viejas formas, adoptar nuevas identidades apresuradas o llenar el espacio con actividad innecesaria. El operador entrenado permanece en la indeterminación sin precipitarse. La indeterminación es fértil. Es el estado previo a toda reconfiguración auténtica. Mientras el sistema tolere permanecer ahí sin forzar definición, las nuevas estructuras comienzan a organizarse de manera más funcional que las anteriores. Esta organización no sigue planes conscientes. Surge de la interacción entre intención profunda, entorno y ritmo consolidado. Intervenir demasiado pronto interrumpe este proceso. La reconfiguración no produce una versión idealizada del individuo. Produce una versión más económica, menos reactiva, menos fragmentada, menos dependiente de narrativas internas. La eficacia aumenta no por acumulación de capacidades, sino por eliminación de interferencias. El operador no se vuelve extraordinario, se vuelve preciso. Esa precisión suele ser confundida con frialdad por quienes aún operan desde la reacción. El umbral también redefine la relación con el miedo. El miedo no desaparece, pero pierde su función de mando. Se convierte en señal, no en orden. Esta transformación no ocurre por confrontación directa, sino por exposición sostenida sin respuesta automática. Cada vez que el sistema percibe una amenaza y no ejecuta la reacción habitual, el miedo pierde autoridad estructural. La reconfiguración afecta también la percepción del tiempo. El pasado pierde peso operativo, no porque se olvide, sino porque deja de emitir comandos activos. El futuro pierde carga anticipatoria, no porque se ignore, sino porque deja de ser un escenario fijo. El presente se densifica. Las decisiones se vuelven más simples porque hay menos ruido interno compitiendo por atención. El error común es intentar explicar la reconfiguración. Ponerla en palabras demasiado pronto la solidifica de forma incorrecta. El lenguaje llega después, cuando la estructura ya está estable. Antes de eso, cualquier descripción es parcial y distorsionante. El operador guarda silencio interno incluso respecto a sus propios procesos, no por secreto, sino por precisión. La reconfiguración no es permanente si no se consolida mediante ritmo y repetición ajustados. El sistema puede regresar a configuraciones anteriores si se reactivan las mismas cargas y repeticiones. Por eso el trabajo no termina al cruzar el umbral. Comienza una fase más sutil: sostener sin rigidizar, mantener sin aferrarse, ajustar sin intervenir en exceso. El entorno responde a la reconfiguración interna con cambios que parecen coincidencias, relaciones que se disuelven sin conflicto, oportunidades que aparecen sin ser buscadas, obstáculos que pierden fuerza sin ser enfrentados. El operador no interpreta estos cambios como señales sobrenaturales. Son simplemente la consecuencia de una estructura interna que ya no encaja con ciertas configuraciones externas. La tentación final es creer que el proceso ha concluido. No concluye. La magia no lleva a un estado final, sino a una capacidad continua de ajuste consciente. Cada reconfiguración prepara el terreno para otra más profunda, no en línea ascendente, sino en espiral. Cada vuelta elimina capas más sutiles de interferencia. Este capítulo no ofrece métodos para provocar disoluciones ni técnicas para cruzar umbrales. Su función es advertir, sin dramatismo, que toda práctica sostenida conduce inevitablemente a zonas de inestabilidad interna. Resistirse a ellas genera sufrimiento innecesario.
Atravesarlas con atención y silencio permite que la estructura se reorganice de forma funcional. Cuando esto ocurre, la magia deja de ser una práctica separada y se convierte en la manera natural en que el sistema interactúa con la realidad sin fricción innecesaria. Capítulo 9. De la continuidad, la observación y el uso correcto del poder. Nada en la hechicería se sostiene sin continuidad. La continuidad no es insistencia ni repetición ciega, es permanencia consciente a lo largo del tiempo. La mayoría abandona no porque falle, sino porque no tolera la ausencia de confirmación inmediata. El operador aprende a reconocer que el proceso real ocurre antes de que los efectos se hagan visibles. La continuidad es la capacidad de permanecer operativo incluso cuando no hay señales externas que validen el trabajo. La observación es el eje que permite esa continuidad. No una observación ansiosa, sino una observación neutra, constante, sin juicio. Observar no es analizar. Analizar fragmenta. Observar integra. El operador observa sus estados internos, sus reacciones, sus impulsos, no para corregirlos compulsivamente, sino para reconocer patrones activos. Lo que se reconoce pierde parte de su automatismo. Lo que permanece inconsciente gobierna. El poder no aparece como un añadido espectacular. Aparece como reducción de fricción. Donde antes había resistencia, ahora hay fluidez. Donde antes había conflicto interno, ahora hay decisión clara. El poder real no se siente expansivo ni eufórico. Se siente estable. Esa estabilidad es lo que permite intervenir sin desgaste y sin necesidad de afirmación externa. El uso incorrecto de poder comienza cuando se busca validación. En el momento en que el operador necesita demostrar, explicar o justificar sus resultados, la coherencia interna se fragmenta. El poder responde a la alineación, no al reconocimiento. Cada vez que se actúa para ser visto, la estructura pierde precisión. La magia no se debilita por el uso, se debilita por la exhibición. La continuidad también implica aceptar fases de aparente estancamiento. No todo movimiento es visible. Hay periodos donde el trabajo ocurre en niveles que no producen cambios externos inmediatos. Interrumpir en esas fases es desperdiciar acumulación. El operador aprende a distinguir entre estancamiento real y gestación silenciosa. Esa distinción no se hace con lógica, sino con lectura interna afinada. El poder no es acumulativo de forma lineal. No se suma como un recurso. Se refina. Cada capa de interferencia eliminada aumenta la eficacia sin aumentar el esfuerzo. Por eso el operador avanzado parece hacer menos y obtener más. No porque controle más variables, sino porque introduce menos ruido. La observación sostenida transforma la relación con el error. El error deja de ser una falla moral o un obstáculo y se convierte en información estructural. Cada desviación muestra un punto de interferencia no resuelto. Castigarse por el error refuerza la interferencia. Ignorarlo la perpetúa. Observarlo sin reacción la debilita. El uso correcto de poder incluye saber cuándo no usarlo. No toda situación requiere intervención. Intervenir por hábito genera dependencia interna. El operador actúa solo cuando la estructura lo permite. Cuando no lo permite, la acción correcta es la espera consciente. Esa espera no es pasividad, es alineación. La continuidad también redefine la relación con el entorno humano. El operador deja de buscar aprobación y deja de provocar oposición. Su presencia se vuelve neutra, difícil de enganchar en dinámicas reactivas. Esto no es aislamiento ni superioridad. Es economía estructural. Menos fricción implica menos desgaste. El poder mal utilizado endurece la identidad. El poder bien utilizado la flexibiliza. Cuando el operador se identifica con su capacidad, la pierde. Cuando la considera una función transitoria, la conserva. La identidad rígida es incompatible con la magia sostenida, porque fija la percepción y reduce la adaptabilidad. La observación constante revela que todo poder tiene un costo cuando se ejerce desde la fragmentación. No como castigo, sino como consecuencia. El sistema paga en cansancio, confusión o pérdida de claridad. Cuando se ejerce desde coherencia, el costo disminuye hasta casi desaparecer. El operador no busca poder ilimitado, busca eficiencia máxima. La continuidad no termina. No hay punto final ni estado definitivo. Cada ajuste revela capas más sutiles de interferencia. Cada capa eliminada exige mayor honestidad interna. La magia no se vuelve más espectacular con el tiempo, se vuelve más silenciosa. Ese silencio no es vacío, es dominio funcional del propio sistema. Este capítulo no ofrece advertencias ni promesas. Su función es fijar una comprensión esencial. Sin continuidad no hay hechicería,
solo intentos aislados. Sin observación no hay continuidad, solo repetición mecánica. Y sin uso correcto de poder, toda capacidad adquirida se convierte en obstáculo. Cuando estas tres condiciones se alinean, la magia deja de ser algo que se practica y se convierte en la forma natural en que el operador interactúa con la realidad, sin generar fricción innecesaria. Capítulo X. De la sombra operativa y la integración. Toda práctica prolongada genera una sombra. No una sombra simbólica ni moral, sino una acumulación de aspectos no reconocidos que quedan fuera del campo consciente mientras la atención se enfoca en el avance. La sombra no es enemiga del operador. Es el residuo funcional de todo proceso sostenido. Ignorarla no la elimina. Reprimirla la vuelve autónoma. Integrarla la convierte en recurso. La sombra operativa se forma cuando ciertas capacidades crecen más rápido que la claridad interna. El sistema aprende a producir efectos antes de haber reorganizado por completo sus motivaciones profundas. Esa diferencia genera zonas ciegas. En esas zonas acumulan impulsos no examinados, reacciones automáticas y deseos no depurados que siguen actuando sin supervisión directa. El error más peligroso es negar la sombra bajo la ilusión de control. El operador que se percibe a sí mismo como completamente coherente ha perdido la capacidad de observación honesta. La sombra no se manifiesta como maldad evidente, sino como pequeñas distorsiones, decisiones innecesariamente rígidas, intervenciones prematuras, silencios mal colocados, uso de poder para evitar incomodidad interna en lugar de responder a la estructura real. La integración no consiste en analizar la sombra ni en justificarla. Consiste en permitir que sus contenidos entren en el campo de observación sin reaccionar. Cada vez que un impulso emerge y no es ejecutado automáticamente ni reprimido, pierde densidad. La sombra se debilita no por confrontación, sino por exposición sostenida sin dramatismo. La sombra también contiene capacidades útiles. Energía cruda, atención intensa, percepción afilada, voluntad no refinada. Cuando estas capacidades permanecen reprimidas, actúan de forma errática. Cuando se integran, se vuelven disponibles sin dominar el sistema. La integración no domestica la sombra, la alinea. El operador aprende a reconocer la sombra por sus señales, urgencia injustificada, necesidad de control, placer en la intervención, irritación ante la resistencia externa. Estas señales no se combaten, se registran. Cada registro reduce su poder. El simple acto de ver sin ejecutar es una forma de magia interna de alta precisión. La sombra se activa con más fuerza en momentos de éxito. Cuando los resultados aparecen, la vigilancia suele disminuir. Es ahí donde los residuos no integrados buscan expresión. Por eso muchos procesos se desvían después de avances significativos. No por fallo técnico, sino por falta de integración. El operador entrenado refuerza la observación justo cuando el entorno comienza a responder. La integración no es un evento único. Es un proceso continuo que acompaña cada fase de desarrollo. Cada capa de interferencia eliminada revela capas más sutiles de sombra. No hay punto final. Pretender pureza total es otra forma de rigidez. La funcionalidad se mantiene aceptando la complejidad, sin permitir que gobierne. La sombra no debe ser expresada indiscriminadamente. Expresarla sin contención es tan ineficaz como reprimirla. La integración ocurre internamente. El entorno no necesita cargar con procesos no resueltos. El operador distingue entre reconocer internamente y actuar externamente. Confundir ambos planos genera conflicto innecesario. Cuando la sombra se integra, la identidad se vuelve más estable y menos defensiva. La reacción disminuye. La claridad aumenta. El uso del poder se vuelve más sobrio, más preciso, menos personal. El operador ya no necesita demostrar ni ocultar. Actúa cuando corresponde y se retira cuando no. Este capítulo no propone ejercicios de confrontación y catarsis. Su función es fijar una comprensión crítica. Toda práctica que no incluya integración de la sombra está incompleta y, a largo plazo, se vuelve autodestructiva. La magia sostenida no requiere perfección, requiere honestidad operativa. Cuando la sombra es integrada, deja de sabotear y comienza a sostener. Desde ese punto, el sistema puede avanzar sin generar residuos que luego exijan corrección. Capítulo 11. Del silencio activo y la escucha no reactiva. El silencio no es ausencia de acción. Es una forma de acción que no se manifiesta como movimiento visible. El operador que comprende el silencio activo deja de confundir intervención con eficacia. No todo ajuste requiere contacto directo. No todo desorden se corrige empujando. El silencio, cuando es sostenido con intención clara,
reorganiza sin fricción. La mayoría de los sistemas fallan por exceso de respuesta. Cada estímulo provoca una reacción inmediata, cada variación exige corrección, cada irregularidad dispara control. Esta hiperreactividad desgasta la estructura interna y fragmenta la atención. El silencio activo corta esa cadena. No detiene el proceso, lo desacelera hasta hacerlo legible. Escuchar no es esperar pasivamente. Es mantener la atención abierta sin dirigirla. En ese estado, los patrones emergen por sí mismos. La información relevante aparece cuando deja de ser forzada. El operador entrenado aprende a distinguir entre ruido y señal no por análisis, sino por permanencia. Lo que persiste sin ser alimentado merece atención. Lo que desaparece al no ser reforzado nunca fue esencial. El silencio activo requiere tolerancia a la incomodidad. Al no intervenir, surgen impulsos de control, dudas sobre eficacia, miedo a perder oportunidad. Estos impulsos son parte del sistema condicionado, no indicadores reales de urgencia. Permanecer en silencio mientras estos impulsos atraviesan el campo interno fortalece la estructura más que cualquier acción inmediata. La escucha no reactiva permite detectar desajustes antes de que se manifiesten externamente. Al no proyectar intención, el operador recibe información sin distorsión. Las resistencias se revelan solas. Las tensiones se muestran en su forma real, no en la forma que adoptan cuando son presionadas. Esto reduce la necesidad de correcciones posteriores. El silencio activo también protege al operador de la dispersión. Cada intervención innecesaria consume energía. Cada palabra mal colocada introduce ruido. Al reducir la acción a lo esencial, la reserva interna se mantiene estable. La magia no se mide por cantidad de gestos, sino por economía de movimiento. El operador eficiente hace menos y obtiene más porque no interfiere con procesos que ya saben avanzar. No todo silencio es activo. El silencio pasivo nace del miedo, la evitación o la confusión. El silencio activo, en cambio, está lleno de atención. La diferencia no es visible externamente, pero se percibe internamente como claridad sostenida. En el silencio activo no hay desconexión, hay presencia sin dirección impuesta. Cuando el operador domina el silencio activo, su palabra adquiere peso. Cada intervención ocurre en el momento exacto, sin arrastre emocional ni exceso de explicación. El entorno responde con mayor coherencia porque no ha sido saturado. La escucha previa prepara el terreno para una acción mínima pero decisiva. Este capítulo establece una disciplina fundamental. Antes de actuar, escuchar. Antes de corregir, observar. Antes de dirigir, permitir que el sistema se exprese. El silencio activo no debilita la práctica, la afina. La escucha no reactiva no retrasa el avance, lo vuelve preciso. Donde otros fuerzan, el operador entrenado espera. Y en esa espera, la estructura se reorganiza sola. Capítulo 12. Del núcleo operante y la continuidad del acto. Toda práctica auténtica, cuando se sostiene más allá del entusiasmo inicial, revela un núcleo que no depende de símbolos, palabras ni gestos. Ese núcleo no es una idea ni una emoción, es una estructura de continuidad. El operador que no lo reconoce queda atrapado en repeticiones externas, creyendo avanzar cuando en realidad solo gira alrededor de formas ya agotadas. Reconocer el núcleo operante implica abandonar la dependencia de estímulos y entrar en una relación directa con el acto mismo. El núcleo operante no se activa por deseo ni por voluntad forzada. Se manifiesta cuando la atención deja de fragmentarse entre expectativas y resultados. En ese punto, el acto deja de ser un medio y se convierte en presencia funcional. No hay anticipación ni evaluación posterior. La acción ocurre porque corresponde, no porque prometa algo. Esta cualidad es lo que distingue la operación real de la simulación prolongada. Muchos confunden intensidad con profundidad. Aumentan la carga emocional, multiplican rituales, exageran símbolos, creyendo que así penetran más hondo. En realidad, solo engrosan la superficie. El núcleo operante se vuelve accesible cuando la intensidad disminuye y la continuidad se vuelve estable. No se entra por fuerza, se entra por permanencia. La repetición consciente, sin expectativa de novedad, erosiona las capas que separan al operador del núcleo. La continuidad del acto no significa rigidez, significa coherencia interna. Cada acción se apoya en la anterior, sin arrastre emocional. No hay acumulación de tensión ni descarga dramática. El sistema se mantiene en flujo estable. Cuando una interrupción ocurre, no se interpreta como fallo, sino como información. La práctica no se rompe, se reconfigura. Esta flexibilidad es señal de que el núcleo ya está activo.
El núcleo operante no busca reconocimiento, no produce euforia ni sensación de poder. Al contrario, suele venir acompañado de sobriedad extrema. El operador puede incluso dudar de estar haciendo algo. Esa duda no es un error, es una señal de que el ego ha perdido protagonismo. Donde no hay necesidad de afirmación, la operación se vuelve limpia. La continuidad del acto también redefine el tiempo. La práctica deja de organizarse en sesiones separadas y comienza a permear la conducta cotidiana, no como ritual constante, sino como alineación silenciosa. Las decisiones se vuelven más simples, las reacciones menos impulsivas, la percepción más directa. No porque se esté en estado especial, sino porque la interferencia ha disminuido. Cuando el núcleo está activo, la magia deja de sentirse como algo extraordinario. Se vuelve discreta, casi invisible. Los cambios ocurren sin anuncio. Las resistencias se disuelven sin confrontación. El operador no necesita empujar el entorno. Se mueve con él. Esta fase es peligrosa para quienes buscan validación externa, porque no ofrece espectáculo, solo ofrece eficacia. La continuidad del acto exige disciplina sin dramatismo. No se sostiene con juramentos ni promesas, sino con atención constante a las microdecisiones. Cada vez que el operador elige coherencia sobre impulso, el núcleo se fortalece. Cada vez que actúa para aliviar incomodidad en lugar de responder a la estructura, el núcleo se debilita. No hay castigo ni recompensa, solo ajuste continuo. Este capítulo fija un punto crítico de camino. Llegar aquí implica abandonar la búsqueda de señales claras de progreso. El progreso ya no se mide por experiencias, sino por estabilidad. El operador que comprende esto deja de preguntar si funciona. Simplemente continúa. Y en esa continuidad, el acto se vuelve ininterrumpido, el sistema se afina, y la práctica deja de ser algo que se hace para convertirse en algo que se es. Capítulo 13. De la inercia invisible y la dirección sin esfuerzo. Toda estructura que ha sido activada y sostenida durante un tiempo suficiente desarrolla una inercia propia. Esta inercia no es pasividad ni automatismo ciego, sino una tendencia direccional que continúa incluso cuando la atención consciente se relaja. El operador que no reconoce esta inercia cree que cada avance requiere empuje constante. El operador que la comprende aprende a orientarla en lugar de forzarla. La inercia invisible se forma cuando las decisiones repetidas se alinean con una lógica interna estable. No surge de un acto aislado, sino de una secuencia prolongada de elecciones coherentes. Cada microajuste correcto refuerza la dirección general. Con el tiempo, el sistema comienza a moverse solo, no porque haya perdido control, sino porque ha internalizado la orientación. Muchos interrumpen este proceso por impaciencia. Cambian de dirección ante la ausencia de señales inmediatas, reinician prácticas, descartan estructuras que aún no han alcanzado masa suficiente. La inercia requiere tiempo continuo, no intensidad intermitente. Forzar resultados antes de que la dirección esté consolidada introduce oscilaciones que dispersan la energía acumulada. La dirección sin esfuerzo no implica ausencia de vigilancia, implica vigilancia no intrusiva. El operador observa la trayectoria sin intervenir a menos que sea necesario. Intervenir demasiado pronto fragmenta la inercia. Intervenir demasiado tarde permite desviaciones. La precisión está en reconocer el punto exacto donde una corrección mínima evita una desviación mayor sin romper el flujo. La inercia invisible también se manifiesta en el plano interno. Pensamientos, emociones y reacciones comienzan a reorganizarse sin necesidad de control consciente. Lo que antes requería contención activa ahora se disuelve por sí mismo, no porque haya sido reprimido, sino porque ya no encuentra estructura donde sostenerse. El sistema ha cambiado su eje. Este fenómeno suele ser malinterpretado como pérdida de intensidad o de motivación. En realidad, es una transición de fase. La práctica deja de apoyarse en impulso emocional y comienza a sostenerse por coherencia interna. Quien confunde ambas cosas abandona justo cuando el proceso empieza a volverse autónomo. La dirección sin esfuerzo exige confianza operativa. No fe ciega, sino reconocimiento de patrones observables. El operador aprende a distinguir entre estancamiento real y silencio fértil. El estancamiento se siente denso, repetitivo, sin ajuste interno. El silencio fértil se siente amplio, estable, aunque aparentemente inmóvil. Saber esperar en ese silencio es una habilidad crítica. Cuando la inercia está bien orientada, el entorno responde con menos fricción. No porque haya sido dominado, sino porque ya no se le opone una intención errática. Las oportunidades aparecen sin ser buscadas.
Las resistencias se debilitan sin confrontación directa. El operador actúa menos, pero cada acción tiene mayor alcance porque se apoya en una dirección ya establecida. La mayor amenaza en esta etapa es el deseo de acelerar. Acelerar rompe la inercia, introduce ruido, reabre decisiones ya resueltas, fragmenta la atención. El operador disciplinado resiste ese impulso. Entiende que la velocidad real no se mide por la cantidad de movimientos, sino por la ausencia de retrocesos. Este capítulo establece una ley silenciosa. Cuando la dirección es correcta y la inercia está activa, intervenir menos produce más efecto. El operador no empuja el proceso, lo acompaña. No persigue resultados, permite que emerjan. Y en esa permisividad precisa, la práctica se vuelve estable, profunda y difícil de desviar. La magia, en este punto, ya no se impone, avanza.